Soy Marta Méndez, secretaria del INEUropa y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Es todo un honor el poder presentar la primera ponencia en directo de este simposio, que correrá a cargo del profesor Francisco González Lima, al cual agradecemos enormemente su colaboración y participación en este simposio. El profesor Francisco González Lima es un aclamado experto en citocromo oxidasa, azul de metileno y fotobiomodulación. Su laboratorio es pionero en métodos para neuroimagen funcional y la estimulación cerebral e introdujo la estimulación láser infrarroja transcraneal como una intervención innovadora no invasiva para el aumento neurocognitivo. El doctor González Lima es profesor en los departamentos de Psicología, Farmacología y Toxicología, Psiquiatría y el Instituto de Neurociencia en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido ganador del Premio al Científico Distinguido de Texas, director académico y presidente de la Academia de Ciencias de Texas. Es miembro electo y consejero de Estados Unidos de la Sociedad Internacional de Neurociencia del Comportamiento. El profesor González Lima nos presenta aquí en directo su conferencia titulada Fotobiomodulación transcraneal del cerebro y la conducta humana. Podrán efectuar sus preguntas escribiéndolas en el chat y finalizada la conferencia podremos trasladárselas al ponente. Sin más dilación, reitero mis agradecimientos al profesor González Lima y le doy la palabra. Voy a proceder entonces. Quiero agradecer a los organizadores y también a los miembros del comité científico por esta amable invitación. Es un honor y un placer estar compartiendo estos trabajos con ustedes. Tengo 3 objetivos de aprendizaje en esta presentación. El número 1 es comprender, número 2 reconocer y el 3 revisar. El número 1 es comprender que la fotobiomodulación en vivo provoca la fotooxidación de la enzima citocromo C oxidasa, CCO, en las mitocondrias en el cerebro humano. El segundo, número 2, es reconocer que esta estimulación del láser infrarroja transcraneal, que llamamos por las siglas en inglés TILS, es una nueva forma no invasiva de neuromodulación que se puede observar en animales experimentales y en humanos. Y número 3, voy a revisar brevemente estudios controlados donde vemos las funciones mitocondriales, hemodinámicas y neurocognitivas que son mejoradas con el TILS en estos animales experimentales y adultos jóvenes y personas viejas, sobre todo con problemas cognitivos. Si no recuerdan nada de la presentación, quiero que recuerden esta diapositiva. La estimulación tipo TILS puede aumentar en vivo la CCO por un proceso de fotooxidación y oxigenación cerebrovascular, que es nuevo y seguro y mejora las funciones neurocognitivas. Si tenemos una secuencia de los eventos que ocurren, los fotones infrarrojos son absorbidos por la citocromo C oxidasa, que junto con el oxígeno provocan la oxidación de la enzima, la cual cuando bajan los niveles de oxígeno libera a NO, que es un vasodilatador que aumenta la oxigenación cerebral. A su vez, se aumenta la conectividad funcional y de esa forma mejora el aspecto cognitivo y la neuroprotección. La fotobiomodulación en vivo, primero la experimentamos en el cerebro de la rata. Hace muchos años, ya hace 10 años, hicimos estudios que fueron resumidos. Básicamente, este tipo de luz penetra y llega dentro de la mitocondria, y una vez que la enzima se induce, o sea que aumenta los niveles de la enzima, se ve aquí en una imagen en donde se usa una tinción para revelar la actividad funcional de la enzima,
que no solo aumenta o disminuye en distintas partes del cerebro, sino que también la interacción entre esos cambios se modifica, lo que llamamos conectividad funcional. Y cuando uno hace un test en animales, por ejemplo, al día siguiente de un aprendizaje, se puede demostrar que este estímulo es suficiente para facilitar la memoria. En el caso del último estudio que hemos hecho sobre esto, usamos el mismo tipo de luz que estamos usando en los humanos, pero nada más en 1 centímetro cuadrado de área se presenta el láser para afectar a la mayor parte del cerebro. Todo esto se hace por afuera y después se puede procesar el tejido congelado y teñir histoquímicamente con el método cuantitativo que desarrollamos en mi laboratorio en los años 90. En este método, las zonas que se ven más oscuras, donde los colores son más fuertes, son las que tienen mayor actividad de la citocromo oxidasa, y las zonas más claras, las que tienen menor actividad. Estas imágenes se digitalizan y se pueden analizar densitométricamente. Se calibran con estándares y nos da la cantidad de actividad enzimática. En resumen, una de las propiedades de este fenómeno de fotobiomodulación no coincide con la distribución de la luz a través del cerebro. Esta es una caricatura aquí del cerebro de la rata, como si fuera un corte sagital medio, en donde la parte más roja, más oscura, representa más luz. La luz es más alta, hay más fotones distribuidos aquí, y de una manera gradual va bajando hacia la parte ventral, la parte inferior del cerebro. O sea que es una función lineal. Sin embargo, la actividad de la enzima CCO no cambia de esa misma manera. Va aumentando la proporción de la actividad enzimática hasta un punto máximo, y después de ahí esa cantidad de luz produce el fenómeno opuesto. Esto es lo que se llama una respuesta bifásica hormética. Esto ocurre en los animales. Podemos demostrar esto porque se da una dosis suficientemente alta para que ocurran estos cambios. Aquí hay un ejemplo de áreas para demostrar que algunas áreas suben en su actividad y otras bajan, y que este fenómeno tiene una larga duración. Por ejemplo, aquí estas gráficas demuestran unos animales en donde nada más se simula, pero no se presenta la luz, un día después, 2 semanas después y 4 semanas después. Como pueden ver en la primera parte, que aquí dice corteza infralímbica, equivalente a la corteza prefrontal en el humano, desde el primer día ya se observan un aumento en la actividad de la enzima, y ese aumento perdura por estas 4 semanas de observación. Lo mismo ocurre con otras regiones, por ejemplo, que son parte como el septo lateral, el núcleo accumbens, que son parte del sistema de recompensa del cerebro de la rata. Sin embargo, otras regiones ocurre lo opuesto y ocurre más tarde. Por ejemplo, a las 4 semanas, la amígdala medial tiene una disminución en la actividad de la enzima. Estos fenómenos son un reflejo de las interacciones de conexiones entre distintas partes del cerebro. Por ejemplo, la corteza prefrontal inhibiendo la actividad funcional en la amígdala. Este diagrama representa otro estudio en donde se compararon el cerebro de animales jóvenes con viejos. Sin embargo, aquí se dio no de una manera aguda, donde se manifestó la duración, sino se dio de una manera crónica por 2 meses. Después de 2 meses,
Lo más interesante que ocurre aquí, estos colores representan una medida de esta conectividad funcional. Por ejemplo, en el sistema límbico, en los sistemas sensorimotor, si miramos en el animal joven y comparamos con el animal viejo, hay una disminución en la interacción y la capacidad funcional de esas conexiones que disminuyen. Sin embargo, ese animal viejo que está expuesto crónicamente por alrededor de 2 meses a la estimulación láser no demuestra ese cambio, el cambio, por ejemplo, límbico, sensorimotor. Esas regiones del cerebro están funcionando más parecidas a los animales jóvenes con o sin el láser. El resultado de esto es la conclusión de que es posible obtener un patrón de interacción en el cerebro que asemeja más al de un animal joven en un animal viejo que ha sido irradiado crónicamente. Mirando los cambios morfológicos en neuronas, por ejemplo, examinando la corteza frontal, si uno examina estas neuronas en las condiciones control y en esas mismas condiciones del láser crónico, lo que ocurre es un aumento en la proliferación, las subdivisiones en los árbol dendríticos de las neuronas piramidales de la corteza frontal. O sea, que no solo a nivel bioquímico de la actividad enzimática o a nivel de funcional de conexión, sino a nivel morfológico hay una manifestación de los cambios que se reflejaron también en la conducta mejorada del animal. Ahora quiero presentarle qué ocurre en vivo en el cerebro humano. Las neuronas dependen en vivo en gran medida de este metabolismo del oxígeno que ocurre en la mitocondria para poderse crecer, mantener sus conexiones funcionales y todas las funciones bioenergéticas del cerebro. Así que cuando hacemos la estimulación TILS en el humano, usando una longitud de onda de 1064 nanómetros, que usamos porque tiene una longitud de onda muy larga y penetra alrededor de 3 o 4 centímetros en la corteza humana, podemos aumentar la respiración mitocondrial, oxigenar el cerebro y mejorar neuroprotección y funciones cognitivas. Eso es demostrado en vivo que también ocurre por este fenómeno de fotooxidación de la enzima citocromo oxidasa. Hemos demostrado que este método de TILS es seguro, no invasivo. El láser es de muy poca potencia, es de 1/4 de un watt por centímetro cuadrado, pero de alta fluencia. Aquí hay un resumen de los mecanismos de TILS en vivo en el cerebro humano. Nuestro grupo en el 2017 fue el primero en demostrar en el humano que se podía medir el aumento de la oxidación de la citocromo oxidasa. Aquí en la región del cerebro vemos un esquemático de, por ejemplo, una de esas neuronas piramidales en la corteza frontal. Y si uno examina dentro de una de las dendritas, uno puede demostrar que se encuentran las mitocondrias en gran abundancia, y si uno ve esa mitocondria en un esquemático aquí en la parte izquierda, se ve un proceso de 6 pasos que ocurre como resultado de la presentación. Este proceso de fotooxidación consiste en la eliminación de electrones de la enzima citocromo oxidasa, que es causado por la acción combinada de los fotones y el oxígeno. Después que se absorben los fotones, la citocromo oxidasa envuelve al oxígeno en su centro catalítico y
el oxígeno se reduce a agua en este proceso de 6 pasos. Una de las cosas interesantes es que cuando el oxígeno empieza a bajar localmente, la misma enzima empieza a producir el NO, el nitric oxide, y que es un vasodilatador que hace que las capilares que están alrededor de la región local empiecen a aumentar y aumenta el flujo de la hemoglobina oxigenada hacia la región. Esos cambios los hemos podido ver en el laboratorio usando láseres que han sido clasificados como seguros para uso en humanos, con modelos en donde podemos ver cuánta penetración de la luz ocurre y hemos verificado que los efectos se deben a la luz. Por ejemplo, en esta gráfica muy pequeña here, que se ve la parte roja, es el aumento en la citocromo oxidasa oxidada, y la parte verde de abajo muestra que si uno le aplica la misma cantidad de calor, no ocurren estos fenómenos en la corteza cerebral humana. Este es el aparato que diseñamos con colaboración con grupos de bioingenieros, en donde se puede tener sensores que detectan la luz y se llama un método de espectroscopía de infrarrojo cercano de banda ancha. No es igual que el que comercialmente está disponible. Este es uno en que se puede medir otras moléculas además de la oxigenación de la hemoglobina. Entonces, aquí hay un esquemático que podemos poner esto cómodamente en la frente del sujeto. Hay lentes que protegen para que este tipo de luz no pase y se estimula unilateralmente, por ejemplo, para ver el efecto en el cerebro. Y estos son los primeros estudios que hicimos. Déjenme explicar aquí abajo, en el último panel, en el axis vertical está la concentración, el cambio de concentración de la enzima oxidada, y en el otro es el tiempo. Este tiempo se refiere a la exposición de radiación. A medida que la exposición aumenta, aumenta la dosis de energía que se le está dando. Y la parte que está gris, más oscura, es los 8 minutos donde se presenta la luz. Como pueden ver, la enzima empieza a subir desde los primeros 2 minutos de la presentación, que ya es la dosis suficiente, y sigue así por los 8 minutos. Sin embargo, si miramos la curva azul, que es lo que llamamos nosotros el sham o placebo, ese fenómeno no ocurre. Interesantemente, no solo hay un efecto directo cuando el láser está encendido, sino cuando se apaga y uno sigue mirando por 5 minutos hasta inclusive 20 minutos, todavía la enzima sigue mostrando una actividad más oxidada, lo cual facilita la oxigenación del cerebro localmente. Si uno mide las otras cosas, por ejemplo, la hemoglobina oxigenada en la parte superior izquierda aquí, ocurre el mismo fenómeno. La diferencia es que ocurre después de que se oxida la citocromo oxidasa. O sea que hay una indicación de la causalidad del fenómeno en que primero se oxida la enzima, después hay un fenómeno de vasodilatación y flujo sanguíneo en donde aumenta la enzima oxigenada, y después de 4 minutos de estimulación, la hemoglobina desoxigenada va disminuyendo, o sea, que se ha enriquecido la cantidad de oxígeno en esa parte del cerebro. No simplemente el flujo sanguíneo aumentó, sino el flujo sanguíneo donde hay más hemoglobina oxigenada que no oxigenada.
Hemos visto estos mismos replicados, estos estudios en humanos jóvenes y un poco más viejos. Aquí lo dividimos en menores y mayores de 45 años. Lo interesante de demostrar aquí es de nuevo que en verde está la cantidad oxidada de la enzima que aumenta. Sin embargo, el fenómeno hemodinámico con la hemoglobina no es tan fuerte en las personas mayores como ocurre en las personas menores, como se ve aquí en la curva roja. En la curva roja lo que indica es que hay un fenómeno, pero el fenómeno ocurre después de la estimulación directa de la luz. Cuando se apaga la luz, entonces empieza a aumentar la oxigenación del cerebro. En otros estudios hemos medido los efectos electrofisiológicos usando EEG en el humano para tener una medida diferente. Y este esquema resume que si miramos las distintas frecuencias de las distintas ondas que se pueden detectar a través de la cabeza en los cambios de potenciales eléctricos en el EEG, por ejemplo, las ondas alfa, que se ve aquí en rojo y anaranjado, van aumentando a medida que la estimulación procede y llegan más o menos a un pico a los 8 minutos de estimulación. O sea que este fenómeno se refleja como un aumento en la actividad de ondas alfa electrofisiológicamente, y no solo en la región, esta es la región más adyacente donde se estimuló. Este fenómeno ocurre a través del cerebro. Estas zonas amarillas que se ven aquí es el uso de una técnica que se llama el-ORETA, que permite que se haga un mapa de dónde están ocurriendo, en este caso, los cambios de las ondas alfa. Las partes amarillas demuestran, por ejemplo, que en los primeros minutos ocurre nada más en la parte prefrontal y en regiones posteriores occipitales, y a medida cuando ocurre el pico de las ondas alfa, ya todo el hemisferio ese se encuentra activado. Después de ese pico, entonces los cambios empiezan a aparecer en el hemisferio contralateral, el hemisferio opuesto, donde se estimuló, y después se estabilizan más los cambios, manteniéndose siempre, principalmente en el polo anterior, polo frontal y el polo occipital. Si usamos una técnica más convencional como que se llama ASL, con las imágenes funcionales, esto es Arterial Spin Labeling, es una medida de una medida del flujo sanguíneo. Aquí lo que se ven es una imagen de un ejemplo de la parte lateral del cerebro. Hay una pequeña, una cruz verde, que es donde se aplica el estímulo. Se puede notar que esa región donde se aplica el estímulo en la sección sagital o en la sección coronal, ahí es donde ocurre el mayor cambio en el flujo sanguíneo. Y en la sección horizontal o axial, ahí también, sin embargo, otras partes del cerebro también son estimuladas de una manera indirecta a través de estas conexiones funcionales. Y por ejemplo, aquí mi cursor está señalando el giros cingulado posterior y la corteza parietal posterior, que son involucradas cuando funcionan como una red que se llama la red frontoparieto-occipital en fenómenos cognitivos, y por lo tanto se le llama la red central ejecutiva. Así que cuando uno estimula la corteza prefrontal, se activa no solo electrofisiológicamente, sino desde un punto de vista de cerebrovascular, estas regiones de esta red ejecutiva. Uno puede medir que esto facilita las funciones
ejecutivas en el humano. Por ejemplo, en este estudio con blanco, examinamos después de estimular la parte lateral qué ocurría en uno de los test más clásicos de función ejecutiva, que es el de la clasificación de tarjetas de Wisconsin, que los patrones se presentan y hay unas reglas que la persona tiene que inferir, es resolver ese problema. Este se considera el estándar de oro en la función ejecutiva y en adultos jóvenes normales se puede mejorar, como dice aquí, la proporción correcta en la manera, en las personas en que se le da el láser activo comparado con las que se le da el placebo. Sobre todo la diferencia ocurre cuando cambia la primera regla. Las personas normalmente demoran mucho más en detectar el cambio de regla, pero si fueron expuestas al TILS, pueden hacer el cambio mucho más rápido aprendiendo estas reglas. También hemos demostrado que esto facilita la vigilancia, la atención sostenida y facilita fenómenos de memoria de corto plazo. Por ejemplo, la tarea que se llama de coincidencia retardada con la muestra. Sin embargo, si se le da el placebo nada más, no hay cambio cuando uno mira, por ejemplo, antes y después, pero sí ocurre cambio. Esto es en personas jóvenes. Inclusive se puede aumentar la capacidad cognitiva en aspectos ejecutivos, de atención y de memoria. Si vemos qué está ocurriendo en el cerebro usando el método más convencional de la medida de oxigenación con el espectroscopía infrarroja, y nos enfocamos en la corteza prefrontal. Aquí las partes rojas indican la hemoglobina oxigenada y las azules la desoxigenada. Lo que vemos es que después del estímulo que se está dando aquí en el mismo medio, los 8 minutos, hay un aumento antes de dar el estímulo en la cantidad de hemoglobina oxigenada cuando las personas están haciendo estas tareas cognitivas, pero después que reciben la estimulación láser, el aumento es muchísimo mayor, lo cual indica que las personas están obteniendo más oxigenación al cerebro durante el periodo en que están mejorando sus funciones cognitivas. Y esa es la razón por la cual están mejorando. Hemos hecho estudios también en personas viejas, hasta los 90 años, y en los test, por ejemplo, de vigilancia, en donde hay que sostener la atención, agudamente y crónicamente, después de 5 semanas, se puede ver que las personas tienen una reacción mucho más rápida a la presentación de un estímulo que tienen que detectar y tienen mucho menos errores. Aquí la cantidad de errores disminuye significativamente y pueden recordar mejor las respuestas en los ensayos de memoria a corto plazo. Por lo tanto, concluimos en resumen que nuestros estudios neurocognitivos controlados en humanos, ahora mismo con más de 1000 sujetos, proporcionan evidencia en vivo de los efectos beneficiosos inducidos por TILS sobre la atención, la memoria y las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal en jóvenes y viejos sin ningún efecto adverso. En conjunto, estos estudios controlados en humanos demuestran que TILS en la frente a una longitud de onda de 1064 nanómetros fotooxida la citocromo oxidasa para mejorar la oxigenación cerebral, que está ligada a funciones cognitivas de la corteza prefrontal, que a su vez modulan la electrofisiología de la red neuronal. Agradecemos mucho a nuestros coautores, participantes en estos estudios y patrocinadores que han dado los fondos de millones para
las importantes contribuciones que han resultado de estos estudios. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, profesor González Lima. Tenemos un tiempo para plantear las cuestiones. Nos había llegado a través del chat una pregunta sobre su excelente ponencia, donde nos ha brindado un montón de datos y experimentos en las poblaciones con diversas metodologías. Y nos pregunta David Meneses San Juan, ¿este tipo de neuromodulación, se refiere al TILS, promueve la despolarización de las neuronas? ¿Hay evidencia de este efecto respecto a la parte del incremento en la conectividad funcional? La respuesta es no. Esto no funciona igual que la estimulación eléctrica o la estimulación magnética, que son las más comunes, más familiares, que directamente cambian la excitabilidad de las neuronas, de la membrana neuronal. No, esto funciona de una manera diferente, como explicamos. Esto funciona por un efecto fotónico, o sea, la luz, cuando es absorbida por la enzima, pasa un electrón al oxígeno y ese proceso dentro del transporte de electrones que ocurre en la mitocondria está acoplado con la producción del ATP, el sustrato de energía química que usa el cerebro. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es facilitando la producción energética que entonces el cerebro puede usar en cualquier tarea que uno le presente. Es un fenómeno que no, cuando uno estimula eléctricamente o magnéticamente una neurona para producir potenciales de acción, uno disminuye la cantidad de energía disponible en el tejido para restablecer la polaridad de esas neuronas. Lo contrario ocurre con el TILS. El TILS aumenta la energía en el tejido y aumenta como consecuencia de eso el suministro de hemoglobina oxigenada para que las neuronas puedan seguir funcionando. Bien, muchas gracias. Le agradecen en el chat su respuesta. Quizás hay tiempo para alguna pregunta más. Mientras los asistentes se animan a realizar alguna otra pregunta, yo quisiera plantearle la siguiente cuestión. En la última parte habló sobre el potencial que tiene para aplicar en adultos jóvenes y mayores, que entiendo que son mayores funcionales, es decir, que no tienen ningún tipo de dificultad o disfunción del lóbulo prefrontal. ¿Es así? Podríamos además también... Los dos casos ocurren. Eso es. Uno de los estudios que mostré, el que simplemente dividíamos entre más y menos de 45 años de edad, todos eran personas funcionalmente, se evaluaban extensivamente con test neurocognitivos como un requisito de entrada al estudio para demostrar que se podía aumentar la función neurocognitiva en personas saludables. Sin embargo, el otro estudio donde mostré nada más el efecto más crónico de 5 semanas, ahí todos los participantes tenían una queja cognitiva de fallo de memoria, y incluyendo un daño leve en la capacidad cognitiva, lo que llamamos en inglés mild cognitive impairment, y algunos sujetos habían sufrido un trauma en la cabeza que había afectado el cerebro, y o sea que en individuos en que había evidencia que su capacidad cognitiva había sido disminuida, y personas mayores hasta 90 años, se podía todavía mejorar
su capacidad cognitiva. De hecho, se podía mejorar más que en los jóvenes porque había mucho más espacio para permitir una mejora. Y de los sujetos, yo recuerdo que el de 90 años fue el que mejoró más de todo desde el punto de vista relativo, o sea, en la proporción en que mejoró su capacidad cognitiva con respecto a sujetos jóvenes, saludables, en donde se puede mejorar, pero llega a un punto en que ya no puede mejorar más. Bien, muchas gracias. Hay muchas cuestiones, quizás tenga que elegir. Nos dicen por aquí, Lucia Agustina García Cribaro, dice, teniendo en cuenta que esta técnica afecta la función de las mitocondrias, ¿existe un mayor peligro de formación de especies reactivas de oxígeno? ¿Se ha valorado si esto podría ser perjudicial a largo plazo? Muy buena la pregunta. Y la respuesta es todo lo contrario. Eh, lo que ocurre aquí es cuando los fotones son emitidos de afuera de la cadena respiratoria, esto en realidad limita la producción de eh, especies de oxígeno que nosotros en inglés llamamos oxygen reactive species, especies reactivas de oxígeno. La razón es la siguiente, que al donar más electrones al oxígeno, el efecto de fotobiomodulación impide que que haya una proporción mayor de oxígeno que no es saturado y reducido a agua. O sea, que cuando uno provee este estímulo exterior, uno minimiza la cantidad del oxígeno que no está reducido totalmente a agua. Cuando se reduce a agua, se neutraliza la capacidad reactiva del oxígeno y por lo tanto la fracción total de especies reactivas de oxígeno disminuye, que es exactamente lo contrario que ocurre si uno estimula a las neuronas de otras maneras en donde no se produce este intercambio del fotón al electrón, ni se produce en el fenómeno de fosforilación oxidativa que ocurre en condiciones sin fotobiomodulación. Mientras más ATP se produce, llega un momento en que se produce más uh, estrés oxidativo, pero este no es el caso aquí. Y la razón principal que no es el caso es porque los fotones están empujando a los electrones, se satura más el oxígeno reduciéndose a agua y se facilita que siga llegando oxígeno y siga reduciéndose a agua. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que cerrar el turno de preguntas. Sin duda ha sido un comienzo excelente para el simposium. Agradezco de nuevo la participación del profesor González Lima, su enriquecedora contribución y ponencia, y damos paso enseguida a la siguiente comunicación en directo del simposium. Gracias, profesor González Lima. Ha sido un placer contar con usted. Muchas gracias.